Descubre el cambio extraordinario que transformará tu vida en solo 7 días. Inicia ahora. Javier, con 45 años, de peso en su rostro marcado por la preocupación y manos callosas de tanto trabajo, se encuentra en una encrucijada. Su vida ha sido una lucha constante entre el deber y el deseo. El taller mecánico de su padre ha sido su refugio y prisión, donde cada día le recuerda la tradición familiar que ha absorbido todos sus sueños, especialmente el de convertirse en ingeniero. Mientras su entorno lo exige, Javier siente que respira en un mundo que le ahoga. En su mente, los ecos de su abuelo, un ingeniero de renombre, resuenan con cada herramienta que agarra. Sin embargo, el telón de fondo de su realidad lo ancla. Javier sueña en silencio, atrapado en el ciclo interminable de pobreza. Esa tarde, al revisar el desván, encuentra una carta amarillenta que revela el esplendor del legado familiar, un invento que podría cambiar vidas. La emoción lo sacude, pero la culpa no tarda en hacer acto de presencia. La responsabilidad hacia su familia lo atormenta, y la idea de abandonar el taller para perseguir sus sueños se siente como una traición. Mientras sopesa el destino entre las manos, la angustia se mezcla con la esperanza. ¿Qué pensaría su madre si lo viera renunciar a lo que siempre se esperó de él? Esa noche, regresa al taller, sintiendo el peso de cada mirada de su familia, cada una un recordatorio de su deber. «No puedo dejar esto», murmura para sí mismo, mientras su mente estalla con pensamientos contradictorios, la necesidad de cumplir con su deber y el anhelo de seguir su pasión. Las clases nocturnas en la universidad local se convierten en un faro de luz en su vida, pero el camino no será fácil, la inseguridad lo ahoga. Al llegar, observa a sus compañeros, todos tan jóvenes y decididos. Su corazón palpita con fuerza. Se siente un extraño, un pez fuera del agua. Pero Elena, su profesora, ve lo que él no puede, un potencial oculto, un soñador cautivo que necesita ser liberado. Sin embargo, cada aliento que tomaba en esa aula venía cargado de culpa. Está traicionando a su familia. La tensión es palpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensifica cuando Javier se entera de que Raúl, su rival de antaño, ha diseñado un producto similar al que él sueña. La competencia no solo es profesional, es personal. La idea de fracasar frente a Raúl, de ser visto una vez más como el que no pudo, le provoca desasosiego. El sudor recorre su frente al pensar en la posibilidad de ser un perdedor ante la mirada del pueblo. Javier debe encontrar el valor para seguir adelante, pero cada paso se siente como un salto de fe aterrador. Las dudas lo asedian y su mente se transforma en un campo de batalla, donde los ecos del pasado se entrelazan con la posibilidad de un futuro diferente. En ese momento culminante, un grito interior resuena. Será capaz de superar no solo a su rival, sino también a sus propios fantasmas. La presión de demostrar que puede más allá de ser un simple mecánico se vuelve cada vez más aplastante. La historia de su abuelo, una chispa en la oscuridad, se convierte en su único consuelo, pero la lucha apenas comienza. En el horizonte aguarda un desafío que no solo podría cambiar su vida, sino también su identidad. Javier se despierta antes que el resto de su familia, como un ritual que ha adoptado desde que comenzó sus clases nocturnas. La oscuridad de la casa es opresora, un reflejo de la batalla interna que libra. Consciente de que el tiempo se agota, se sienta en la cocina, donde la luz tenue se filtra a través de la ventana. Con cada sorbo de café, repasa mentalmente lo que ha aprendido en las últimas semanas. La teoría ha comenzado a establecerse en su mente, pero la práctica es un monstruo diferente. Cada día, los conceptos de ingeniería se convierten en imágenes más claras, pero la sombra de su vida en el taller lo persigue. Se siente dividido entre el amor por el metal y el aceite, donde ha pasado años, y la atracción hacia un mundo que, hasta ahora, le había sido ajeno. La carta que encontró en el desván no solo representa un legado, es un catalizador que le invita a cuestionar su camino, pero la culpa lo atormenta. Es egoísta buscar su propio brillo en lugar de trabajar en el legado familiar. En la universidad, el ambiente es vibrante, pero él siempre se siente como un intruso. Los jóvenes discuten sobre proyectos innovadores, compiten en ideas y se permiten soñar sin la pesada carga de responsabilidades. Una tarde, tras una práctica en el laboratorio, Elena se acerca, observando su frustración. «Tienes talento, Javier.
Solo necesitas creer en ti. Haz algo fuera de lo ordinario. Las palabras caen pesadas sobre él. ¿Puedo?, se pregunta, su mente atormentada entre la duda y la posibilidad. La frase resuena en su alma. ¿Qué pasaría si pudiera convertirme en lo que siempre quise? La competencia con Raúl repercute en su ansiedad. El producto de Raúl se ha vuelto un referente, y su reloj interno parece marcar una cuenta regresiva. Decidiendo que no puede rendirse, Javier comienza a desarrollar un plan. Toma lápiz y papel. La idea es sencilla: integrar un dispositivo de seguridad en el taller que mejore la eficiencia y reduzca el riesgo de accidentes, algo que le ha tocado ver a lo largo de su vida profesional. Pero a medida que plasma sus ideas, la voz de Raúl resuena en su mente. Él siempre puede ser mejor. Siempre encontrará la manera de superar lo que haces. Días pasan mientras se zambulle de lleno en el diseño de su proyecto. Las horas de la noche se convierten en espacio de creación, y la sonrisa de su madre en su mente se transforma poco a poco en motivación. Ella ha sacrificado tanto por él. Si ella pudiera ver su esfuerzo, quizás lo valoraría. Pero cada garabato lo aleja de la certeza, llena su corazón de dudas. Está siendo irresponsable. Está dejando que la tradición se desvanezca para perseguir un sueño posiblemente quimérico. Con cada pequeño avance, Javier se siente más excitado y al mismo tiempo más ansioso. El diseño crece, y un sentimiento de invulnerabilidad y plenitud comienza a mezclarse con sus miedos. Es en este punto que recibe un mensaje. Raúl ha solicitado una reunión con él. La presión se intensifica. ¿Está él listo para confrontar a su rival de frente? Lo que comenzó como un simple acto de superación se ha transformado en una cita decisiva. Sin embargo, ahora que el desafío se presenta, Javier debe hacer una elección crucial: prepararse para la competencia segura en el taller o arriesgarlo todo, apostar por su inventor oculto y presentarse como un verdadero ingeniero. Esa noche, cuando finalmente se acuesta, siente que el peso de su decisión podría marcar un cambio irreversible en su vida. El día de la reunión se aproxima, y una pregunta le consume la mente: ¿será esta su oportunidad para brillar o el inicio de su mayor fracaso? La mañana del encuentro con Raúl se presenta fría y gris, un manto de nubes que parece reflejar el estado emocional de Javier. Tras una noche de insomnio marcada por el constante vaivén de la duda, se levanta de la cama con decisiones pesadas en su orientación. La idea de enfrentarse a un producto que replica lo que él ha soñado crea un nudo en su estómago. Sin embargo, su proyecto está tomando forma. A medida que se viste, la imagen de su mamá lo motiva y le da fuerzas. Ha lidiado con sacrificios que él no puede dejar en vano. Llega a la universidad con el latido acelerado. Cada paso hacia la sala de reuniones se siente como una inminente realidad, como una sentencia. Se sienta en la sala y observa a Raúl. Su presencia radiante lo abruma. Comienza la reunión esperando una conversación que no se trate solo de competencia, sino también de ideas. Sin embargo, a medida que Raúl habla, se siente atrapado en un laberinto de inseguridades. Sus palabras, cargadas de confianza y arrogancia, resuenan de forma intimidante. Cada argumento que expone Raúl sobre su propio proyecto le recuerda a Javier por qué se siente como un impostor. «Mis dispositivos son el futuro en seguridad industrial», dice Raúl, mientras Javier, sentado al borde del asiento, escucha sin poder interrumpir. Al mismo tiempo, su corazón rechina en silencio, formulando contraargumentos, pero el miedo lo paraliza. A medida que avanza la conversación, algo en la postura de Javier comienza a cambiar. No por Raúl, ni por la competencia que representa, sino por un impulso interno que ha estado latente durante tanto tiempo. La combinación de su historia en el taller con la nueva información que ha adquirido lo lleva a una revelación. Se da cuenta de que ha estado mirando su vida en términos restrictivos. Se permite considerar que lo que ha vivido hasta ahora no es un obstáculo, sino la base sobre la que se construirán sus futuros logros. Tus avances son buenos, Raúl, pero creo que se puede abordar la seguridad de manera más innovadora, logra decir, sorprendiendo incluso a sí mismo. Las palabras fluyen, y al pronunciar aquellas frases, siente que la tensión densa comienza a disiparse. La respuesta de Raúl es rápida, llena de desdén, pero Javier ya no se siente minúsculo, está reclamando su propio espacio. La reunión concluye, y Javier sale con una mezcla de adrenalina y empoderamiento. Quizás no gane este encuentro, pero ha ganado algo más valioso, una certeza sobre su propia capacidad. Mientras regresa a casa, ya no siente que está huyendo de su pasado,
sino que está llevando consigo su historia como un instrumento útil para el futuro que quiere construir. Esa noche, tras horas dedicadas al diseño de su prototipo, llega un mensaje inesperado de Elena. Me encantaría ver tu proyecto en persona. Tal vez deberías considerar presentarlo en la próxima Expo Tecnológica. Javier se detiene, sintiendo cómo un torbellino de emociones lo envuelve. La idea de compartir su trabajo con un público más amplio le provoca nerviosismo, pero también excitación. ¿Podría convertir ese mensaje en el siguiente paso hacia su transformación profesional? Mientras se aferra al teléfono, otra idea cruza su mente. ¿Y si su producto va más allá de la seguridad en el taller? Quizá, solo quizá, podría contribuir al mundo de una manera que nunca había imaginado. Una chispa se enciende en su interior, y mientras sus dedos danzan sobre la pantalla, ya no duda en sí mismo ni en su camino. El momento de la verdad se vislumbra, y Javier entiende que no se trata solo de brillar en una competición, sino de redefinir su propia realidad. Su deseo de ser ingeniero ya no se siente egoísta, sino necesario. Sin embargo, la dirección que tomará a partir de ahora es incierta. Al mirar hacia el futuro, Javier sabe que tendrá que enfrentarse a más de un demonio personal en su camino. ¿Está realmente preparado para lo que vendrá, o su evolución atrapada en el fuego del conflicto interno será suficiente para hacerlo caer? La mañana siguiente, Javier se despierta con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. La idea de presentar su proyecto en la Expo lo aterra, pero también lo alimenta. En lugar de dejarse llevar por el miedo, decide convertir esa energía en motivación. Enciende su computadora y repasa las notas que ha tomado sobre el diseño de su prototipo. Cada boceto y cada cálculo se sienten como eslabones en la cadena de su crecimiento. A medida que sus manos trabajan, una sensación de claridad comienza a invadir su mente. Cada línea dibujada sirve no solo para el producto, sino también para delinear su camino personal. Javier se pregunta si sería posible hacer de su dispositivo algo más que solo un equipamiento industrial. Anhela que pueda tener impacto en la vida de las personas. Fantasea con una realidad en la que su invención protege las vidas de los trabajadores en sectores vulnerables, los mismos que una vez vio lidiar con la inseguridad en el taller de su madre. Pero aún siente la presión de la autoexigencia. ¿Es suficiente lo que está creando? La tarde se convierte en una odisea de autosabotaje. Su mente elabora críticas a cada avance y le recuerda con rencor las veces que se sintió pequeño e insignificante. Es en ese momento que decide salir a caminar. Respira hondo, sintiendo como el aire fresco lo revitaliza. Reflexiona sobre los sacrificios de su madre, y los ojos de ella, siempre llenos de esperanza, se proyectan ante él como un faro. Esa visión lo inspira y le recuerda que su historia no es un peso, sino una herramienta poderosa. Al volver de la caminata, se siente renovado. Abre su laptop y se sumerge en la creación de un video de presentación. Mientras graba, cada palabra que pronuncia parece construir no solamente su producto, sino también su valor como profesional. Empieza a visualizar su éxito, no como una competencia, sino como una colaboración de ideas que podrían enriquecer la industria. Días pasan y la fecha de la Expo se acerca velozmente. Javier, inmerso en sus tareas diarias, siente una lucha interna. Cada vez que se asoma al espejo, la imagen del niño que una vez temió ser un fracaso aparece. Pero cada sesión de ensayos, cada modulación de voz en su presentación y cada discusión con sus amigos acerca de los aspectos técnicos lo convencen de que tiene algo valioso que ofrecer. Su inseguridad se transforma en un motor que lo impulsa hacia adelante. El día previo al evento, mientras revisa los últimos filtros de su presentación, recibe un mensaje de Elena. ¿Estás listo para mañana? Todos estarán mirando, dice ella. Es un recordatorio simple, pero que desencadena un torrente de nervios y determinación en él. Una parte de su mente le lanza dardos de dudas sobre la valía de su trabajo, pero una voz interna más fuerte le responde: «Tienes esto, has trabajado duro». Finalmente, en la víspera de su gran día, se siente atrapado entre el miedo y la esperanza. Se pregunta si realmente está preparado para hacer frente a críticos, a quienes consideran que su experiencia no vale mucho en comparación con otros. Pero en lugar de sucumbir, siente una oleada de autocrecimiento. La incertidumbre, en vez de hacerle dudar, le da un sentido de urgencia. Debe mostrar al mundo su visión. Javier se sienta a escribir en su diario, su voz interior fluyendo a través de cada palabra. Realiza un ejercicio de reflexión
y se da cuenta de que cada uno de los obstáculos próximos puede transformarse en una oportunidad para redescubrirse. Al cerrar su diario, una pregunta le asalta la mente. ¿Qué pasa si el miedo se transforma en su mayor aliado? Merece explorar hasta dónde puede llegar. La fecha límite está sobre él, y el desafío no solo consiste en presentar su invento, sino en despojarse de esa piel de impostor que lo había envolvido durante tanto tiempo. Con una mezcla de determinación palpable y un eco de dudas latentes, se da cuenta de que, al final del día, lo que está en juego es mucho más que un simple concurso. Es su identidad, su futuro, y el momento decisivo de actuar está a un paso. Está listo para liberarse del miedo que lo ata y finalmente brillar en su verdadero potencial. A medida que el sol se alza en el horizonte, Javier se despierta lleno de una energía renovada. El día ha llegado y siente que su corazón late con una cadencia de determinación. Antes de dirigirse a la presentación, se encierra en su habitación, un ritual que ha adoptado para conectarse con su esencia. Se observa en el espejo y sabe que cada imperfección, cada rasguño del pasado, ha sido una lección incorporada en su ser. Se repite: soy más que mi miedo, soy mi esfuerzo. El trayecto hacia el lugar de la presentación es una mezcla de inquietud y emoción. Las calles parecen vibrar con cada paso que da, como si el mundo fuera un vasto escenario donde él va a desempeñar su papel. Atraído por esa ambición, repasa mentalmente su discurso. Las palabras fluyen con cada pensamiento, pero las dudas no tardan en asomarse. ¿Qué pasará si no logras comunicar lo que deseas?, se pregunta, 1000 escenarios catastróficos arremolinándose en su mente. Sin embargo, con cada inhalación, recuerda a su madre y el sacrificio que hizo por él. Eso lo ancla. Al llegar, el bullicio es abrumador. Javier observa a otros participantes, algunos sonrisas confiadas, otros rostros enfrentando el mismo torbellino que siente. Siente que cada uno de ellos es un reflejo de lo que ha sido. ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué deberían escucharte a ti?, se cuestiona. Cada pregunta resulta un eco de su inseguridad, pero también una llamada a descubrir su autenticidad. Mientras espera su turno, el temor vuelve a arremeter. Se acerca un grupo de reconocidos expertos en la industria. Sus miradas son evaluadoras. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, Javier decide transformar esas miradas en combustibles. Saborea la adrenalina y la convierte en confianza. Se llama a sí mismo al escenario. Cada paso hacia el podio es como atravesar un umbral hacia un nuevo yo. El micrófono se siente pesado, pero su voz encuentra su lugar. Empieza a hablar de su dispositivo, de su pasión, de los problemas que busca resolver. A medida que expone su visión, las palabras fluyen con naturalidad. Ya no es una simple presentación, es una declaración de intenciones. Las manos temblorosas se convierten en gestos seguros, y lo que comenzó como un temor se transforma en una entrega visceral. Durante la presentación, siente la conexión con su audiencia. Es un intercambio genuino. No está solo exponiendo un producto, está compartiendo una parte de sí mismo. Por un instante, el miedo se desvanece y el nerviosismo se absorbe por la energía de quienes le escuchan. En su interior, una revelación le estalla. Esto es más que un concurso. Estoy aquí porque tengo algo que ofrecer. Esta es mi voz, mi verdad. Al terminar, las reacciones son diversas. Algunos rostros muestran sorpresa, otros escepticismo. Se siente el murmullo en la sala. Javier no se detiene a poner en duda su valor en comparación con los demás. En su mente, una verdad irrefutable se establece. Algún día, alguien verá en su invención una posibilidad que él nunca imaginó. Mientras se retira a un lado, Elena aparece. «Lo hiciste increíble», dice. Y en sus ojos, Javier ve un reflejo de su propio orgullo. Sin embargo, el miedo no se ha ido por completo. Una pregunta persistente emerge. ¿Y si no es suficiente? El eco de esta inquietud reverbera en su mente. Aún queda un camino por recorrer y nuevas batallas que librar. Javier sabe que ha tomado un paso crucial, pero lo que realmente está en juego es la autenticidad que le brinda fuerza. Mientras se sienta a observar las reacciones, reflexiona sobre lo que viene. La incertidumbre lo empuja hacia adelante, y en su pecho arde una nueva necesidad de superarse. Al final del día, el verdadero desafío no acaba al terminar la presentación. Está recién comenzando.
La multitud se dispersa, pero un sentimiento de ansiedad le envuelve. Será capaz de trascender su propia voz y asegurarse de que resuene más allá de este instante. Las horas que siguieron se convirtieron en un torbellino de emociones para Javier. Se retiró a una cafetería cercana. El aroma del café lo envolvió, pero su mente seguía atormentada por la pregunta que persiste. ¿Y si no es suficiente? Una sombra se cernía sobre su ánimo, recordándole que el primer paso, aunque valioso, era solo un esbozo en el vasto lienzo de su futuro. Con un sorbo del café, sintió que la calidez le infundía un poco de fuerza. Decidió revisar su presentación, analizar cada punto, cada palabra. Sacó su cuaderno y comenzó a anotar, no solo las críticas que había percibido, sino también las respuestas que deseaba proporcionar. La claridad será tu mejor aliada, se dijo mientras trazaba líneas y flechas sobre la hoja, conectando ideas con desenfreno. Era un momento de introspección. Participar le había mostrado su vulnerabilidad y simultáneamente su tenacidad. Se dio cuenta de que había compartido más que un producto. Había compartido su historia, su viaje. Y esa conexión mediante el relato personal, era su gran fortaleza. La autenticidad resuena más allá de la mera técnica. Mientras escribía, una idea audaz se insinuó en su mente. Era tiempo de afinar sus habilidades de comunicación, de aprender a convertir sus pensamientos en mensajes claros. La ineficiencia de sus palabras en ciertos momentos se había vuelto evidente. Llamó a su amigo Carlos, un comunicador experimentado, y le pidió ayuda. En su voz se percibía la determinación. «Voy a mejorar esto», afirmó sin titubeos. Carlos accedió a reunirse con Javier. ¿Comenzarían a practicar? El compromiso era claro. No solo disertar sobre un producto, sino transmitir un conjunto de emociones y experiencias que conectaran con su audiencia de forma profunda. Con cada encuentro, Javier iba descubriendo aspectos de sí mismo que había mantenido enterrados. Su voz se tornaba más firme y sus gestos más seguros. El proceso lo llenaba de un entusiasmo renovado, aunque la paranoia de no ser lo suficientemente bueno seguía acechando. Sin embargo, Javier decidió convertir ese miedo en un motor. Se sintió extraño al principio, pero comenzó a experimentar frente al espejo, a hablar con pasión sobre sus ideas mientras su reflejo lo miraba. Durante el proceso, su mente le reveló que aunque algunos días el miedo se adueñaba de él, eso no tenía por qué ser el fin de su viaje. Los días se deslizaron rápidamente al ritmo de su esfuerzo. Las horas se transformaron en encuentro tras encuentro. Además de Carlos, otros amigos comenzaron a ofrecer apoyo, revisión de su jingle, diseño de su logo y persuasivas lluvias de ideas. Cada interacción le permitió pulir su proyecto y a la vez descubrir el valor del trabajo colaborativo. Su paradigma cambió al notar que no tenía que encontrarse solo en este camino. Esa aceptación de la vulnerabilidad le abrió puertas que antes ni imaginaba. Pero había un último desafío que no podía eludir. En la víspera del siguiente evento, Javier decidió tomar otro paso arriesgado. Contactó a un inversor en la industria, alguien que había admirado por años. La probabilidad de conseguirlo parecía remota, pero esa era la esencia del crecimiento. En el fondo, sabía que podía sentirse menos seguro de sí mismo, pero eso no significaba que no pudiera aspirar a algo mayor. Mientras pulsaba el botón de enviar en su correo, una marea de nervios le golpeó. Había dejado en manos del destino su futuro. Fue en ese instante de incertidumbre que se dio cuenta de que había cambiado. Lo que había comenzado como un reto personal se había transformado en un recorrido hacia la resiliencia. Con ese nuevo email, Javier se sumergió, se preguntar si estaba verdaderamente listo para recibir la respuesta. Sentado en su habitación, un mar de emociones lo embargaba. ¿Qué pasará si es negativa?, le aturdía el pensamiento. Sin embargo, en lugar de dejarse paralizar, se sintió invadido por un ímpetu nuevo. Había una fuerza en su pecho que lo instaba a continuar. Si no arriesgas, no ganas, se repitió. El camino todavía no había terminado, pero el inversor respondería, ¿estaba realmente preparado para lo que estaba por venir? La mañana llegó, fría y silenciosa, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Javier abrió los ojos, el corazón latiendo de forma compulsiva. Había pasado una noche en vela, imaginando cada posible respuesta del inversor. Mientras tomaba su café, el aroma que le solía inspirar ahora solo le recordaba la ansiedad que sentía. Se preguntó si realmente había hecho lo suficiente. Este día, sin duda, marcaría un antes y un después en su viaje. Mientras revisaba las notas que había tomado en las semanas anteriores, una idea se afianzó en su mente.
Si quería conectar de verdad con su público, necesitaba mostrar más de su historia personal. La carta que había enviado al inversor no podía ser solo un documento técnico, debía incluir su pasión, el latido de su proyecto. Entonces se sentó a escribir, pero esta vez no se detendría en lo superficial, se adentraría en su propio ser. A medida que las palabras fluían, Javier se dio cuenta de que había algo más en juego, su propósito. Lloró mientras se daba cuenta de que su viaje no solo se trataba de un negocio. Cada obstáculo, cada duda que sentía, había sido parte de su crecimiento. Se dio cuenta de que había aprendido no solo a hablar, sino a escuchar su propia voz. Ese acto de sinceridad transformó su percepción. En lugar de exagerar sus logros, decidió plasmar sus fracasos, sus dudas y sus momentos de soledad. Someterse a sus inseguridades le devolvió el control sobre su narrativa, convirtiéndola en un relato potente, lleno de verdad. Cuando terminó, se sentía más fuerte, como si verdaderamente se hubiera despojado de un peso que llevaba consigo desde hacía tiempo. Con su nuevo enfoque claro, comenzó a prepararse para la respuesta del inversor. Siguió practicando ante el espejo, pero ahora lo hacía con la historia viva en su pecho, una llama que ardía en su interior. Cada palabra que pronunciaba se sentía sacada de su alma, y la autenticidad de su mensaje se fortaleció. Javier comprendía que no solo quería vender una idea, sino compartir su visión del futuro. Los días siguientes dibujaron un ciclo de emoción y ansiedad, revisar la presentación, ensayar su historia, esperar una respuesta. Su mente oscilaba entre la anticipación y el miedo. Tiempos de espera, donde la incertidumbre se hacía palpable, se convirtieron en oportunidades para profundizar aún más en lo que significaba el proyecto para él. Cada desenlace posible despertaba tanto esperanzas como miedos. Su red de apoyo se convirtió en su refugio. Habló más con Carlos y otros amigos, quienes ahora representaban un ecosistema de aliento. Cada conversación se transformaba en un pilar que lo sostenía cuando su valentía flaqueaba, pero también en un espejo, donde Javier podía ver cuán lejos había llegado. El desarrollo personal que había experimentado no solo era relevante para su proyecto, también era una transformación que esperaba el reconocimiento del mundo exterior. Una tarde, mientras se preparaba para ver una película con Carlos, sintió su teléfono vibrar. Un nuevo correo había llegado. La pantalla iluminó su rostro con la respuesta que había estado esperando. Nos gustaría hablar contigo. El mundo a su alrededor se detuvo. Esa invitación era más que una respuesta. Era un paso hacia lo desconocido. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró con la voz frágil, mientras su corazón bombardeaba su pecho. Pero al mismo tiempo, una oleada de realidad le pasó por la cabeza. La cita implicaba no solo un encuentro, sino toda la carga emocional que había invertido en su proyecto. ¿Estoy realmente listo para esto?, cuestionó, su mente girando a 1000 por hora. Este nuevo desafío podría significar el comienzo de su sueño, o quizás la caída a un abismo oscuro. En ese momento de duda, se dio cuenta de que ya no era el mismo. Su viaje era real, y ahora dependía de él. ¿Podría cumplir las expectativas que su historia había creado? ¿Estaba preparado para dominar lo que una vez le había parecido un océano de incertidumbre? La respuesta se desvaneció en el aire a su alrededor, pero había un conocimiento profundo de que no podía detenerse ahora. Un último pensamiento antes de enfrentar la fecha en el futuro que cambiaría todo. Este es solo un paso más, no es el final. La adrenalina recorrió sus venas, mientras la cita se convertía en una encrucijada de decisiones que determinarían su destino. ¿Podría convertir su vulnerabilidad en fortaleza en ese encuentro decisivo? El día de la reunión llegó antes de lo que Javier había imaginado. Despertó con la misma sensación de nerviosismo que lo había acompañado desde que recibió el correo, pero ahora había algo diferente en su interior. Tras revisitar su historia y solidificar su mensaje, se sentía más centrado. La vulnerabilidad que había compartido consigo mismo lo dotaba de una fuerza nueva. Esa mañana sintió que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que lo esperara en la sala de reuniones. Mientras se preparaba, cada gesto se sentía como parte de un ritual. Vestirse con la camisa que había elegido no era simplemente un acto cotidiano, era una declaración de intenciones. La corbata que eligió, de un azul profundo, representaba su deseo de transmitir confianza. Mirándose al espejo, se dijo a sí mismo que no solo representaba su proyecto, sino también a la persona en la que se había convertido.
El trayecto hacia la oficina del inversor fue un viaje en el que cada semáforo en rojo parecía poner a prueba su paciencia. Pero en vez de dejarse arrastrar por la ansiedad, se detuvo un momento en su mente. Reflexionó sobre lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Cada obstáculo había sido un catalizador, cada error una lección. El miedo y la incertidumbre no eran enemigos, sino simplemente nuevas caras que llevaba conocidas. Al llegar, la sala de juntas parecía imponente. Sin embargo, en lugar de eso, comenzó a percibirla como un escenario. Se sentó frente al inversor, cuyas expectativas estaban escritas en su expresión. «Este es tu momento», pensó, mientras comenzaba a hablar. La fuerza de su mensaje resonaba con autenticidad. Cada palabra llevaba consigo el peso de su historia. Habló de sus fracasos, de las lecciones aprendidas y de sus visiones. Nunca antes se había sentido tan conectado con lo que decía. Cuando el inversor hizo preguntas, en vez de responder de manera defensiva, Javier tomó un momento para reflexionar. Este era un encuentro, no una simple evaluación. Sus respuestas fueron honestas, iluminadas por las verdades que había descubierto en sí mismo. Al final de la presentación hubo un silencio reflexivo. Javier se sintió vulnerable, pero estaba satisfecho. Alzando la cabeza, observó la mirada del inversor. Había algo más que curiosidad. Era una chispa de interés. Sin embargo, el desafío no terminó con la presentación. Cada palabra enviada hacia el inversor era ahora parte de una narrativa en desarrollo. En ese momento, Javier se dio cuenta de que había cosas que no podía controlar. La decisión del inversor, la percepción ajena del impacto de su historia. Así que en lugar de aferrarse a los resultados, eligió abrazar el proceso. Se prometió a sí mismo no permitir que un desenlace negativo afectara su crecimiento personal. Mientras se despedía, el inversor le prometió que se pondría en contacto. Javier no sentía que necesitaba más que eso. Había ganado algo invaluable. Una nueva forma de ver sus propios esfuerzos. De regreso a casa, ya no se encontraba atrapado en la incertidumbre, sino más bien en un flujo de reflexión. La experiencia lo había transformado de formas que no había anticipado. La cita no era el fin, sino el inicio de un capítulo diverso en su vida. Sin embargo, al cerrar la puerta, un mensaje llegó a su teléfono. Necesitamos hablar. Han surgido nuevos asuntos que podrían cambiarlo todo. El corazón de Javier se paró un instante. Esa notificación venía con una carga inesperada. ¿Qué tipo de cambios lo esperaban en el horizonte? La nueva incertidumbre lo llevó a preguntarse. Estaba preparado para enfrentar cualquier desafío, incluso uno que aún no podía imaginar. Javier sintió una mezcla de ansiedad y emoción al leer ese mensaje. La promesa de un cambio en su vida lo perseguía como un eco en su mente. Sin embargo, la incertidumbre que le dio el mensaje lo llevó a preguntarse si realmente estaba preparado para enfrentar algo que podría cambiarlo todo. Se sentó en la sala, aún utilizando su atuendo de la presentación. La camisa azul y la corbata se sentían como un recordatorio de la valentía que había mostrado. Intentó concentrarse, pero las palabras de su reflexión anterior empezaban a asediarlo nuevamente. Debo abrazar el proceso, se repitió, y fue entonces cuando decidió actuar. En lugar de dejar que el miedo lo paralizara, Javier comenzó a planear su siguiente paso. Se levantó y se dirigió al escritorio, buscando su computadora. Abrió un nuevo documento, y al comenzar a escribir, entendió que debía formular preguntas que le ayudarían a desglosar sus pensamientos. ¿Quién lo estaba contactando? ¿Qué asuntos estaban surgiendo? ¿Cómo podría prepararse para afrontar eso? Cada pregunta se convirtió en un desafío, y con cada respuesta que encontró, su confianza se iba restableciendo. La idea de enfrentar el futuro no lo asustaba tanto como antes. En realidad, empezaba a verse como un colaborador activo en su propia historia. Con la mente más clara, Javier decidió buscar en su red de contactos. A través de varias llamadas y mensajes, empezó a obtener fragmentos de información, creando un mapa de potenciales cambios en su vida profesional. Nunca antes había pensado en el poder de sus relaciones. Ahora las veía como una herramienta para fortalecer su posición.
Desde emprendedores inspiradores hasta antiguos colegas, comenzó a ver el valor de su comunidad profesional. Más que una simple búsqueda de respuestas, ese ejercicio se convirtió en una exploración de sus propios límites. Javier se dio cuenta, al hablar con cada persona, de que había capacidades dentro de él que aún no había explorado, habilidades interpersonales que había pasado por alto y experiencias vividas que podían ser aprovechadas para el desarrollo de su futuro. Cada interacción le proporcionó una dosis de validación, y ese reconocimiento personal comenzó a alimentarlo. Sin embargo, en el fondo, existía el temor a la inminente llamada que podría cambiar la trayectoria de su vida. Mientras organizaba sus pensamientos y preparaba las herramientas necesarias, la ansiedad volvía a manifestarse en su estómago. Era consciente de que cualquier cambio implicaría decisiones difíciles. Él sabía que eso requeriría introspección y quizás una confrontación dura con su propia vulnerabilidad. Al final de la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, una pequeña trama se desarrolló en su mente: la posibilidad de un nuevo camino profesional, quizás en un sentido que nunca había considerado antes. Y si ese contacto no solo significaba una oferta, sino una oportunidad de crecimiento personal, un ejercicio de innovación en su propia identidad profesional. Esa revelación lo llenó de emoción, pero también de una tensión persistente que no lo dejaba tranquilo. Justo cuando pensaba en cómo presentar su respuesta al futuro incierto, su teléfono vibró nuevamente. «¿Cuándo nos vemos? Necesito que estés preparado para lo que está por venir». La urgencia del mensaje lo atravesó como un rayo. No solo necesitaba prepararse, sino que debía prepararse para lo inesperado. Javier cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y se encontró en una encrucijada. Había aprendido que aunque se preparara meticulosamente, el cambio llegaría en su propio tiempo y forma. Ahora entraba en un terreno desconocido y con ello un desafío personal que podía transformarlo de nuevo. La pregunta seguía ahí: ¿era capaz de adaptarse a las nuevas posibilidades que la vida le presentaba, incluso si eso implicaba romper las barreras de su propio ser? Con determinación renovada, decidió que pase lo que pase, estaba dispuesto a descubrir lo que vendría. El día de la esperada reunión llegó y Javier se sintió por primera vez en control de su destino. La ansiedad que lo había consumido en las semanas anteriores fue reemplazada por una resolución firme. Se miró en el espejo, recordando cada paso del largo camino recorrido, los miedos superados, los tropiezos y las victorias que lentamente empezaban a formar una nueva imagen de sí mismo. Hoy no sería el mismo Javier de antes. Estaba decidido a ser el arquitecto de su propio futuro. Al entrar en la sala de reuniones, sintió una oleada de confianza. La imagen del inversor que alguna vez había representado un símbolo de duda en su mente se convirtió en una oportunidad para brillar. Esta vez sería un diálogo, no un juicio. Al presentarse, Javier recordó la carta que había enviado, cada palabra impregnada de su esencia y verdad. Se sentó frente al inversor con una postura sólida y al mirar a los ojos del hombre, supo que la autenticidad sería su mayor aliada. El inversor, un hombre de aspecto serio pero con una mirada curiosa, lo saludó cordialmente. «Javier, me impresionó tu presentación anterior. He seguido tu trayectoria y creo que tienes un potencial notable. Me gustaría saber más sobre tus ideas». Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. A partir de esas palabras, Javier se transformó en un narrador, un creador que compartía no solo su proyecto, sino la historia detrás de él. Habló apasionadamente sobre su dispositivo, lo que representaba para él, no solo un producto, sino una solución que podría salvar vidas y mejorar condiciones laborales en la industria. A medida que desarrollaba su presentación, notó cómo las dudas que antes lo habían acompañado desaparecían. Sus palabras brotaban con convicción y vigor. Cada frase estaba imbuida de su deseo genuino de hacer la diferencia. El inversor lo escuchaba atentamente. La expresión de su rostro cambió mientras le exponía su visión. «Javier, lo que propones es innovador, pero tengo que preguntarte, ¿estás realmente preparado para llevar esto al siguiente nivel?», interpeló el inversor. Fue una pregunta directa, y Javier por primera vez se sintió completamente capaz de responder. La confianza que había cultivado a través de su trabajo y su viaje personal lo guió. «Sí, no solo estoy listo, he estado preparándome para esto toda mi vida». La seguridad en su voz resonó en el aire, y el inversor asintió, impresionado.
Mientras conversaban, surgieron nuevas ideas, desafíos y visiones. Javier no sentía que estaba defendiendo su proyecto, sino que estaba colaborando en una conversación significativa. Todo lo que había aprendido hasta ahora, la vulnerabilidad en su narrativa, su deseo de impacto real, lo condujo a ese momento. Comprendió que lo que había comenzado como un sueño lejano se estaba construyendo en algo tangible. Cuando la reunión llegó a su fin, el inversor sonrió. Quiero asociarme contigo, Javier. Tu producto puede cambiar la industria y estoy dispuesto a ayudarte a hacerlo posible. Javier sintió una mezcla abrumadora de alegría y alivio. No solo había sido escuchado, su esfuerzo había sido reconocido y su historia valorada. El camino por recorrer todavía estaba lleno de retos, pero él ya no sentía la carga de la incertidumbre. Su viaje personal había sido extraordinario, una transformación que lo llevó a querer enfrentar más desafíos. Había superado la inseguridad, y ahora, en su nuevo rol, entendía que el crecimiento nunca se detiene. Siempre habrá nuevas metas que alcanzar, nuevas personas que inspirar. Cuando llegó a casa, sintió que todo lo que había hecho valía la pena. Al mirar a su madre, quien siempre había creído en él, supo que su sacrificio no había sido en vano. Desde ahora, cada paso que diera sería una manifestación de la valentía que había tomado para convertirse en el ingeniero que siempre había deseado ser. Javier se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía por la aprobación de los demás, sino por la paz que sentía dentro de sí mismo, al saber que había seguido su camino. Con una sólida confianza y un nuevo sentido de propósito, se planteó su próximo objetivo: llevar su creación al mercado y con ella dar un paso firme hacia una vida que siempre había soñado. Y así, Javier no solo conquistó el miedo y la duda, sino también el reconocimiento que merecía. Aquel día marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, llena de posibilidades infinitas y un compromiso sólido para cambiar el mundo, una invención a la vez. Es momento de que tú también tomes la decisión de cambiar tu vida. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que inspirarán tu transformación personal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo cuenta. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Cómo piensas que Javier seguirá creciendo? Y no lo olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de actuar. No esperes ni un segundo más.